Pastora Igna de Suárez. Muy buenos días. Un privilegio en mi vida estar una vez más en una iglesia que honestamente nunca imaginé que yo tuviera que predicar aquí. Dios cambia los tiempos y las generaciones nos dan oportunidades maravillosas. Hermana Dilia, tú eres una guerrera incomparable. Dios nos permitió conocernos y compartir hace más de 15 años y marcaste mi vida, cediendo a muchas tradiciones para entrar en una relación de pacto, de amistad, entre lo que unos podrían considerar la ley y la gracia. Gracias por todo el trabajo que has hecho con tus hijos. Y gracias, David y Lisset, por ser una generación de promesa. Una generación con la que posiblemente tus padres ni siquiera soñaron todo el alcance que tendría. Los amo, los respeto, me gozo de lo que Dios ha hecho con sus vidas y cómo Dios los ha llevado a un nivel de autoridad en la nación siendo muy jóvenes. Gracias, Kika, por tus cantos del corazón, cantos verdaderamente proféticos, por la sencillez que te ha caracterizado, por la unción genuina que siempre he visto en ti. Gracias, iglesia, por creer en sus pastores, apoyarlos. Dios se goza con eso. Gracias por estar allí y creer en una generación joven que realmente ha venido para cumplir el propósito de Dios. Muchas gracias. Yo quiero ir, como es mi costumbre, a el texto lema de lo que Dios les dio para este congreso de mujeres favorecidas. Me gusta siempre honrar lo que ustedes han buscado en oración para saber la dirección del Señor en el evento 2017 de Mujeres Favorecidas. Y yo quiero que nos gocemos de manera sencilla, de manera hermosa, en el sentido que deje que la palabra de Dios pueda penetrar a su corazón y a mi corazón. En el libro de Lucas, el Señor hizo una observación a sus discípulos y él hizo una pregunta a sus discípulos y dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fue una pregunta. Cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Y me llama la atención porque el Señor estaba hablando también de los tiempos finales, donde a causa de todas las cosas que se vendrían sobre la tierra, se necesitaba gente que pudiera creer, que pudiera realmente crecer en fe para soportar lo que vendría. Y Él dice: hallará fe en la tierra. Y la fe es realmente lo que Dios espera de un pueblo que se dice creer en Él. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, como la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6 es como continuando el verso 1 y dice: sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca debe creer que le hay, que existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Y yo en esta mañana quiero entrar en mi mensaje y quiero despertar en el corazón de cada mujer y de cada hombre el poder llevarte a esa fe genuina que Dios espera que haya en el corazón de sus hijos. Entonces, abra su Biblia conmigo en Marcos capítulo 5. Yo sé que el texto se lo dio el Señor en Mateo en el capítulo 9, pero yo voy a tomar el mismo pasaje de Marcos capítulo 5 y voy a leer todo el pasaje. Te pido que me sigas porque todo el pasaje es tan rico, hay tanta riqueza. Entonces lo voy a iniciar desde el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de todo aquel azote. Padre, te damos gracias. Al venir a tu palabra, fuente de vida y de poder, te pedimos que esta palabra en esta mañana continúe llevándonos a una dimensión de fe que como pueblo de Dios necesitamos hoy tener tan claro. Señor, no una fe emocional que puede llevarnos a una fe herida, sino a una fe real que no crece de la noche a la mañana, sino que crece en la dimensión de tu palabra. Padre, oro que nuestras mentes y nuestros corazones se alineen a tu palabra y nos ayudes para saber que pueden ocurrir diariamente en nuestra vida, que los imposibles sean posibles. Y a ti te damos, Jesús maravilloso, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, capítulo 5, desde el inicio, es realmente un trabajo ministerial de Jesús incansable. Nosotros en ese capítulo 5 de Marcos tenemos un encuentro de Jesús que transformó.
transformó vidas. Porque cuando usted va al capítulo 5, el título de ese capítulo 5 empieza diciendo el endemoniado gadareno. Entonces usted va a ver en los primeros versículos del capítulo 5 una liberación, donde Jesús llega y pasa al otro lado para tocar la vida de un endemoniado que se conoce como el endemoniado gadareno. Él va en la noche. Esto ocurre a la madrugada, pasa tiempo, este hombre es liberado, es restaurado, y luego entramos al versículo 21, donde Jesús pasa otra vez al otro lado, vuelve a donde él estaba y llega, y él no puede descansar. ¿Por qué? Porque inmediatamente ya no viene al encuentro de un endemoniado, sino que viene un hombre que describe aquí, llamado Jairo, principal de la sinagoga. Estamos hablando de un hombre de reconocimiento, un hombre respetable. Los principales de la sinagoga tenían que ver con la administración de la sinagoga. Ellos se encargaban del orden, del buen funcionamiento, de la logística, aún de los rollos que se tenían que leer. Eran gente de conocimiento de las escrituras, pero de un respeto único. Y lo que me llama la atención es que este hombre viene porque tiene una necesidad. Entonces, en los versículos que leímos, vamos a ver ese encuentro que transforma, y aquí vamos a ver ocurrir una sanidad y vamos a ver ocurrir también una resurrección. Pero estos dos sucesos van ligados, no se pueden separar. Y es muy importante porque Jesús nunca hace nada por casualidad o por hacer. Siempre Él tiene un propósito. Y aquí vamos a ver desde el comienzo ese propósito. Jairo viene, principal de la sinagoga, y viene con una necesidad muy grande. Su hija de 12 años está a punto de morir con una grave enfermedad. Y aquí vemos cómo este hombre tan importante, con un problema tan terrible, vemos cómo rompe tantos esquemas en su vida. Rompe el orgullo religioso, rompe la tradición en busca de un Jesús que puede realmente resolver su problema. Ahora pertenecía a la sinagoga. Él tuvo que haber tenido toda la influencia de los fariseos. Usted sabe que los fariseos eran los religiosos de aquel entonces, con unos esquemas tan legalistas, con persecución al Señor. Nunca estuvieron de acuerdo con lo que Jesús enseñó, nunca estuvieron de acuerdo con los toques que el Señor daba. Y aquí vemos a este hombre de esa influencia buscar una solución para un problema gravísimo que era la sanidad de su hija. Jesús le dice, cuando él viene, se postra a sus pies, le ruega diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús va con él, versículo 24. Dice que le seguía una gran multitud. Siempre fue una característica de su ministerio, una gran multitud. Inmediatamente, mientras camina con Jesús para ir a su casa, para que él orara por su hija, es cuando se atraviesa la mujer con flujo de sangre. Y aquí vamos a detenernos, porque queremos aprender lo que es una verdadera dimensión de fe. Y si tan solo te puedo dejar esto, y que tú lo tomes, y que dejes de depender de la fe de otros para poder ir al Señor y ver suceder en tu vida las grandes cosas que Él quiere hacer por ti y no a través de otros. ¿Me entiendes? Esta es la dimensión de fe que Dios quiere que aprendamos y a la cual quiere llevarnos. Aquí comienza la historia. En medio de este caminar con Jairo, comienza la historia de esta mujer.
a varios puntos de mi mensaje. Quiero hablarte, aunque lo conocemos, lo sabemos, de la condición en la que estaba la mujer cuando vino en la búsqueda del Señor. Ella vino en una condición deplorable. Primero, tenía una necesidad física, un flujo de sangre por 12 años. Describe que había sufrido mucho de muchos médicos, sin solución, sin esperanza. 12 años de un médico para otro, porque es muy típico cuando uno tiene un problema de salud. Cuando dices, por ejemplo, es que desde hace tiempo yo tengo un flujo nasal, por ejemplo, tú vas a encontrar que la misma gente te da fórmulas a diestra y a siniestra. Tome el agua de toronjil, haga vaporizaciones con esto, haga vaporizaciones con lo otro. Todo el mundo te da una serie de recetas. Y esta mujer había visitado médico tras médico. Nadie, ninguno de ellos pudo solucionar su problema. Entiendo que a lo mejor hasta llegó a puntos de ocultismo y de brujería en la búsqueda de la solución de su problema. Tenía una necesidad física, pero también tenía una necesidad material, porque en la búsqueda de todos esos médicos dice que gastó todo su dinero y en nada había aprovechado. Siempre le iba peor. Y usted sabe que hay enfermedades que te llevan de un gasto a otro. Ella tenía una necesidad física, pero ella tenía también necesidad material, porque todo lo había gastado. Y tenía otra necesidad. Tristemente es lo que llamamos una necesidad espiritual. ¿Por qué? Tenía una necesidad espiritual porque estaba viviendo en una soledad espantosa, en un aislamiento que había traído desolación, que había traído depresión. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted va al libro de Levítico, capítulo 15, dentro de las leyes que Dios estableció a través de Moisés, usted va a encontrar por qué hablo que ella vivía en una necesidad espiritual y emocional tan grande, porque estaba aislada. El capítulo 15, versículo 19, está describiendo qué sucedía cuando una mujer tendría flujo de sangre. Y dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello que sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Verso 22. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. La gente no podía tocarla, ella no podía tocar a nadie porque estaba inmunda. Pero su flujo no era de 7 días, no era un flujo de menstruación. 12 años con flujo, 12 años de enfermedad, 12 años débil, 12 años tildada, etiqueteada con la palabra inmundo. Una soledad espantosa, un rechazo espantoso, un aislamiento espantoso. Así es que cuando hablamos de la condición de esta mujer, no solamente era la debilidad física, no solamente era el dolor de no poder ser sanada, era el aislamiento, era la depresión, era la desolación. Esa era su condición. Pero permítame ir a mi segundo punto del mensaje: su fe. En medio de esa desolación, en medio de esa desesperanza, en medio de los diagnósticos de lo imposible, algo comienza a suceder en la vida de esta mujer. La luz comienza a llegar a su corazón.
y empezamos a ver el brote de una fe incomparable, de una fe extrema, de una fe real, de una fe verdaderamente que empieza a proyectarse y que la tenemos descrita en 2 versículos con una riqueza incomparable. Y yo quiero que miremos los aspectos de esta fe, porque es el aspecto de fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Ese es el lema del Congreso: si tocare tan solamente el borde de su manto, yo puedo ver un milagro suceder en mi vida. Si tan solo tocare, si le tocamos a Él, algo va a suceder. Si le tocamos a Él de la manera correcta, cosas grandes van a suceder en nuestra vida. Si le tocamos a Él, no a la gente, si dejamos que Él también nos toque a nosotros, no el predicador, Él, solamente Él, veremos su gloria en medio de nosotros. Alabado sea el Señor. Esta es la clase de fe que Dios demanda de nosotros. Una fe no basada en emociones, una fe real. Miremos entonces la característica de la fe de esta mujer. Y la primera es que ella oyó hablar de Jesús. Inmediatamente, versículo 27, después de describir toda su condición, dice: cuando oyó hablar de Jesús, en medio de su desolación, en medio de su desesperanza, las noticias de Jesús fluían por todas partes. Si usted mira, el Señor vez tras vez dijo a la gente que sanó, al leproso, aún a tantos sucesos: no lo digan a nadie. Pero las noticias de Jesús no se podían esconder, fluían por todo lugar. Era notorio, y no había Face, y no había WhatsApp, y no había nada de eso. No había ninguna de las redes que nosotros tenemos, pero la gente escuchaba lo que Él estaba haciendo en medio de las necesidades. Y usted necesita escuchar lo que Él está haciendo, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, y Él es el mismo y será el mismo mañana. Él no cambia, su poder no cambia. Aquella mujer en medio de la desolación oyó. Alguien le contó todo lo que le estaba haciendo. Es más, acababan de decir, estuvo en Gadara, liberó a un endemoniado, y ahora llegó acá y sigue obrando milagros. Y aquella mujer oyó. ¿Sabe qué es importante oír? Porque el oír genera fe. La fe viene, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora permítame decirte esto: qué importante es que nosotros podamos oír esta palabra, podamos escuchar el mensaje de la palabra, podamos meternos en esta palabra. Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír por esta palabra. Y no solamente oírla, leerla, meditarla, para que esta palabra cause un efecto en nuestros corazones. El Espíritu de Dios obrará en nosotros. Y al oír los testimonios, al oír lo que Dios ha hecho, cuando tú compartes lo que Dios ha hecho, estás diciéndole a la otra persona: si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Alabado sea el Señor. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Cuando tú das un testimonio el domingo en la iglesia, cuando tú compartes con otro cómo Dios suplió una necesidad económica, cómo Dios en medio de la bancarrota, Dios obró un milagro inexplicable. Cuando tú compartes que Él te sanó de un cáncer, aquellos que están con cáncer pueden levantar su esperanza y pueden decir: Dios lo puede hacer conmigo. Qué importante es oír para crecer en fe. Qué importante. Y registra detalladamente Lucas, Mateo y Marcos que ella oyó. La segunda característica de esta fe es una fe en acción. Dice inmediatamente el verso 27:
cuando oyó hablar de Jesús, y luego viene otra palabra, vino por detrás, entre la multitud, vino y tocó su manto. La fe necesita acción. La fe es fe cuando se mueve. Santiago dijo: la fe sin obras es muerta. Y cuando yo creo, yo necesito actuar. Cuando Dios me dice haz, yo tengo que hacer. Ella oyó y ella vino por detrás. Ahora entendamos, estaba débil, estaba decaída, estaba anémica. Físicamente no estaba en condiciones de meterse entre esa multitud. Pero dice la palabra que ella vino, ella salió al encuentro, ella salió del aislamiento, ella salió en busca de su milagro. Y la fe tuya necesita acción, necesita activarse. La tercera característica es una fe que declara. Diga conmigo, una fe que declara. Inmediatamente cuando ella habla de que oyó y de que vino entre la multitud, versículo 28, porque decía, porque hablaba. ¿Y qué dijo ella? Si tan solo yo tocare el borde de su manto, yo seré sana. La verdadera fe no se queda callada. La verdadera fe declara. La verdadera fe habla. ¿Pero qué habla? Escúcheme bien esto. Mujeres, entiendan esto. Yo declaro cuando esta palabra llega a ser un rema en mi vida. Yo no declaro por declarar. Hay una línea que te pone a hablar. Declare que yo tendré una casa. Declare que yo tendré un carro. Declare que yo. Dígalo y lo recibirá. Cuidado, cuidado con eso. Cuidado. Yo no voy a repetir lo que no hay aquí en mi corazón. Es tan claro y necesitamos enseñar con madurez esto, porque tendremos gente declarando a diestra y siniestra y mañana ya no ver nada. Entramos entonces en una fe herida. Y tú no dijiste, Dios nunca te dijo, tú repetiste lo que el predicador te dijo, pero tú nunca recibiste ese rema de Dios en tu corazón. Siempre que estamos en medio de una situación difícil, yo te aseguro que si tú meditas en la palabra de Dios, Dios va a traer un rema a tu vida. Dios va a traer una promesa. Es en esa promesa que tú te vas a apoyar mientras Dios obra. Porque a veces Dios obra instantáneamente, pero a veces hay un tiempo de espera. Pero en ese tiempo de espera tú podrás decir, Él lo dijo y Él lo va a hacer. Tal vez tu familia te diga, mamá, pero tú dijiste que Dios te había dicho que Él supliría para la universidad, que Él supliría para mi carrera. Sí, hijo, Él lo va a hacer. Pero ¿cuándo lo va a hacer? No sé cuándo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Él me lo dijo y Él lo va a cumplir, porque Dios jamás deja de cumplir su promesa en nuestra vida. Es importante, ella declaró algo que vino como un rema a su corazón. Era la esperanza, era la salida a su problema, era la realidad de lo que Dios iba a hacer si tan solo tocare el borde de su manto. Cuando usted va un poquito más adelante en el evangelio mismo de Marcos, es tan interesante que allí también se nos describe en el versículo 12 del capítulo 11 lo que fue la maldición de la higuera estéril, ¿cierto? Y Jesús vino a tomar fruto de esa higuera, pero no era tiempo de higos. Lucas también narra este pasaje. Y es tan lindo cuando Jesús va a tomar y no encuentra, y Él maldice la higuera. Y dice que la higuera se secó. Y al día siguiente, ya regresando
de su viaje, entonces Pedro se da cuenta que la higuera se secó. Y él le dice: Señor, la higuera se secó. En el versículo 20 en adelante. Y Jesús le dice en el versículo 22: tened fe en Dios. Y aquí les va a dar una lección sobre fe, como yo la estoy dando esta mañana. Versículo 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, de cierto lo verá cumplido. Ahora, hemos usado esto para que usted y yo declaremos. Él dijo: cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Y aquí está la combinación de creer aquí adentro para poder decirlo. Por tanto os digo, sigue la instrucción: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Orando. No sucedió ahí mismo, el monte, el problema, orando. Y luego agrega otra cosa más: y cuando estéis orando, perdonad si alguno tiene. No es declarar, es declarar lo que creo, de lo que Dios me ha dicho. Y hay un proceso, es seguir orando, es seguir creyendo. Y en ese lapso, entender que a veces hay cosas aquí, resentimientos y amarguras que impiden la respuesta de Dios. Mala relación con mi esposo, con mi esposa, que impide que la gracia de Dios se manifieste cada día en sus respuestas. Es complicado y a la vez tan sencillo, pero es tan importante entender. El ejemplo de esta mujer, volviendo a Marcos 5, era una fe que declaraba, era una fe que era contundente en su corazón. Cómo me gusta cuando ella dice: si tocare el borde de su manto. Lisset en su mensaje introductorio a este evento, ella tomó esta escritura de Números capítulo 15 del versículo 38. ¿Por qué? Ella dice: si tocare el borde. Y dentro de las leyes, Dios le dijo a Moisés, déjeme leer: habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Jesús cargaba ese manto. En sus 4 puntas tenía los flecos. Le recordaban al pueblo que esos flecos tenían exactamente el recuerdo de que tenía que cumplir la ley, de que tenía que obedecer la ley, de que tenía que vivir una vida correcta. Involucraba las generaciones. Qué importante. No está hablando de tocar el borde del vestido solamente por tocar. Aquella mujer tenía que conocer de la palabra de Dios. Por eso ella dijo: si tocare el borde. Y tiene que ver con la palabra, y tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Fe basada en la palabra. Fe basada no en emociones, sino en la realidad de la palabra.
puedo mencionar otro aspecto dentro de esto. Si tan solo tocare el borde de la palabra, no lo voy a tocar a él, porque si lo toco lo voy a hacer inmundo. Tocaré el borde, tocaré la palabra. Si alguien lo condena a él, yo tendré que decir: solo toqué la palabra, no lo toqué a él. Pero él era también la palabra, el verbo hecho carne, habitando entre nosotros. Oh, qué tremendo. Una fe maravillosa, una fe que oyó, una fe que actuó, una fe que declaró. Y permítame decirle algo más de esta fe: una fe que alcanzó su milagro maravilloso. Porque inmediatamente cuando ella hace eso, el Señor va con Jairo. Recuerde que el Señor va con Jairo. Está en camino a la casa de Jairo, y esta mujer se atraviesa en el camino. Y aquella mujer toca ese borde de ese manto, esa esquina de ese manto. Y luego el Señor se para y dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen: Señor, todo el mundo te está apretando y tú vienes a decir: ¿quién me ha tocado? ¿Cómo se te ocurre decir esto? Pero él está hablando de un toque diferente. Un toque diferente. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? La palabra aquí, tocado, es la palabra aptomai, que significa en griego, lo que él preguntó es: ¿quién se aferró a mí? ¿Quién se aferró a mí? Muchos lo tocaron, pero este toque era un toque de alguien que se estaba aferrando a él. Yo te pregunto, en medio de tu necesidad, en medio de tu lucha, en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis matrimonial, en medio de tu crisis económica, ¿te puedes aferrar a él? Y solamente a él. Esta es la clase de fe, esta es la clase de toque que el Señor quiere que tú y yo hagamos en medio de la crisis y el derrumbe. Es aferrarnos a él. Es esta palabra tan hermosa, aptomai. ¿Quién se aferró a mí? Era un toque diferente. Y entonces él vuelve a preguntar: ¿quién? Y comienza a mirar quién había hecho esto. Versículo 33. La mujer entra en pánico. ¿Por qué? Porque la ley le prohibía a ella salir de su encierro. Estaba con flujo, no podía estar en comunidad. La ley le prohibía tocar a alguien. ¿Por qué? Porque lo hacía inmundo, como ella estaba inmunda. Y él se para, recuerde, tiene a Jairo al lado, al principal de la sinagoga. Se detiene en el camino a la casa de Jairo y él dice: ¿quién ha tocado? ¿Quién se aferró a mí? ¿Quién? Nadie hablaba. Y de pronto ella expresa y ella dice: sí, Señor, temiendo y temblando. Versículo 33. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Esto habla de reconocer su grandeza. Y le dijo toda la verdad. Y él le responde: hija, tu fe te ha hecho salva. Ahora yo quiero que usted mire, ella ya había sido sanada, pero ahora está llevando a otra dimensión. Ya no solamente la sanidad, ahora le dice: tu fe te ha salvado. Vas a entrar todavía en una dimensión mucho mayor. Tu fe te ha salvado. Amadas y amados, esta es la dimensión de fe que Dios quiere que tengamos. Hay tantos ejemplos de la Escritura. Yo voy a hablar esta tarde de otra fe extraordinaria que nos tiene que enseñar en un mundo de tanta incredulidad que estamos viviendo, en un mundo de tanta manipulación emocional que estamos viviendo dentro de la iglesia del Señor.
queremos establecer la fe de cada persona en la profundidad de la palabra, para que vengan los vientos que vengan, los tsunamis, los huracanes, los terremotos en nuestra vida, podamos mantenernos. Pueda que los huracanes nos quiebren las ramas, pueda que los huracanes nos quiten las hojas, pero jamás desarraigarán el árbol, jamás, porque tu fe está basada en la vida, en la verdad, en Jesucristo, en la única verdad. Tengo oportunidad de ministrar a mujeres a lo largo y ancho de la tierra. Tengo carga. Tengo oportunidad de ministrar pastores y líderes, la iglesia del Señor, y tengo carga porque hemos dejado tanto la palabra de Dios. Hoy en el púlpito no se predica palabra. Hoy en el mensaje escuchamos, es que Dios me está guiando a otra cosa. Yo quiero formar mujeres que dejen de llorar tanto, que dejen buscar la profecía, el toque del ministro. Tú tienes que correr buscando el toque del Señor. Tú tienes que buscarle al Señor. No me busques a mí. No permitas que yo te ande tocando, manipulando. Toca al Señor. Glorifica al Dios de la gloria. Estoy harta. Quiero mujeres de la palabra, que no se dejen mover, mujeres basadas en esta verdad incomparable. Vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán tempestades, y tú no te moverás, porque tu vida y tu familia está basada en la roca inconmovible, Cristo Jesús, la palabra de Dios. ¿Quién me ha tocado? Mujer, tu fe no solamente te ha sanado, tu fe te ha salvado. Eso es demasiada promesa para nosotros. Pero recuerde quién iba al lado: Jairo. Un milagro es la preparación para otro milagro. Un milagro es la plataforma para otro milagro. El milagro de ella fue el milagro de la sanidad, pero lo que va a pasar ahora es el milagro de pasar de la muerte a la vida, el milagro de la resurrección. Y si tú complementas todo el capítulo 5, vas a mirar 3 áreas que sucederán en tu vida. Si tú caminas en esta dimensión de fe, verás el milagro de la liberación, como sucedió con el gadareno. Verás el milagro de la sanidad, como sucedió con la mujer. Y verás el milagro de la resurrección. Oh, qué tremendo. Cuando ella lo declara, él le dijo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz. El milagro de una vida en paz. La verdadera fe te lleva a vivir en una dimensión de paz. No importa lo que necesites, no importa que no haya, hay paz. Por eso Filipenses 2 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, con ruego, con súplica y con acción de gracias. Filipenses 4:6 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿De qué te habla eso? Guardará. ¿Qué guardará? Guardará tu pensamiento. ¿Qué guardará? Si tu pensamiento es guardado, tus sentimientos van a ser guardados y podrás esperar en paz. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Inmediatamente el resto de la historia dice que vinieron los hombres de la casa de Jairo y le dijeron: ya no tienes que llevar al maestro. Dice lo que dijeron los hombres: ya no tienes que llevar al maestro. Ellos no dijeron: ya no tienes que llevar al sanador, al maestro.
Y a veces nosotros esperamos es un maestro. Y entonces la niña murió. ¿Ya para qué? Pero un milagro prepara otra dimensión de milagro. Un milagro en mi vida nos prepara para otra dimensión de milagro. Y Jairo posiblemente iba a tirar la toalla, pero Jesús le dijo: no está muerta, ella vive. Y es lo que Dios quiere llevarnos a ver su gloria, momento tras momento. A cuando venga este otro problema, no te desesperes, recuerda el último. Recuerda el último. Entonces tendrás fe suficiente para que lo imposible se haga posible. No importa que esté muerto, Dios lo resucitará. No importa que esté podrido, Dios lo resucitará. Si crees, verás la gloria de Dios. Pero una fe real, una fe no emocional. La clase de fe que tuvo Abraham al final, que fue procesada. La fe de Abraham tuvo que ser procesada. Y lo más hermoso que yo puedo ver en la fe de Abraham es que Dios ayudó a su incredulidad, como Dios nos ayuda a nosotros a nuestra incredulidad. Y entonces Jesús le dice a Jairo: vamos, la niña no está muerta. Jairo no le dijo: no, yo contigo no voy. Tú tocaste a esa mujer con flujo. La ley, aquí no había ley. Aquí no había legalismo. Aquí Jairo, en medio de su necesidad, va con el maestro. La gente estaba llorando. La gente ya estaba haciendo duelo. Es interesante que cuando Jesús entra en la casa de Jairo, fíjate lo que él busca: fe. Lo que él busca, fe. Para obrar su milagro, él busca fe. En ti busca fe. Si le cree, verás la gloria de Dios. Y cuando él entra en la casa de Jairo, él toma a la madre y al padre, y él deja a toda la gente. Es más, a 9 de sus discípulos los deja, y él solamente toma a Pedro, toma a Juan y toma a Jacobo. ¿Por qué? Porque estos estaban en acuerdo con él para creer. No había una voz dentro de esa habitación que dijera: ya no hay nada que hacer. Él se fue con los que creía. En medio de tu dificultad, únete a gente que cree. Únete a gente que cree. Únete a gente que tiene fe y que contigo se une para creer que tu milagro vendrá en camino. Y entonces él entra y él le dice: Talita cumí, que traducido es: niña, niñita, a ti te digo, levántate. Y la niña que estaba muerta resucitó, y la niña vivió. Lo que estaba muerto fue resucitado. Lázaro estaba muerto, Lázaro fue resucitado. Yo he visto milagros de Dios asombrosos cuando todo estaba muerto. Y yo he visto en mi vida que un milagro me lleva a la dimensión de otro milagro. Posiblemente he compartido esto aquí entre ustedes, pero hace 14 años a mí me diagnosticaron un cáncer de riñón. Nunca me dolió nada. Fui por una sinusitis, y a través de los exámenes de orina generales que te mandan de sangre, encontraron en el examen de orina un poquito de sangre. La doctora creyó que podía ser un cálculo, pero gracias a Dios yo había ido con mi hija, y mi hija le dijo a la doctora: mi abuela tuvo riñones poliquísticos. Eso no es, riñones poliquísticos no son cancerosos. Puedes vivir con ellos toda la vida. Mamá murió a los 87 años y no murió de eso. Pero obviamente van a ser una incomodidad, porque te van a producir infecciones urinarias muy grandes y sangrado. Cuando la doctora oyó eso, dijo: entonces voy a mandar una ecografía.
Ahora, todos los 5 hijos, porque ya mi hermano, otro hermano ha muerto, todos teníamos miedo de hacernos ese examen, porque cuando a mamá le descubrieron eso, dijo el médico: uno de ustedes lo heredó, porque es una enfermedad que se hereda. Y nadie quiso mandarse a hacer el examen para no saber quién lo tenía. Pasaron los años y cuando me mandan la ecografía, porque puedo tener eso, yo tenía miedo de que me lo encontraran. Pero encontraron algo peor. Los poliquísticos no hubieran sido tan graves como el cáncer. Y hace 14 años mi riñón izquierdo estaba necropsiado, ya no funcionaba y no sabía. El tumor pasaba los 7 centímetros. Así es que con solo la ecografía y el conocimiento que se tiene de dimensiones de tumor, ya el médico aseguró que era un cáncer renal. Nos cambió la vida en 10 minutos. Cambió la agenda, los compromisos que adquieres un año antes. Y entramos en un valle muy duro, porque el cáncer trae un valle de sombra de muerte. Y ya se habló de una nefrectomía radical, que en aquel tiempo tienen que abrir de lado a lado para tomar muestras y, aparte de sacar el tumor, hacer biopsia de todos los órganos, porque para ese tiempo se creía que yo estaba invadida. Pero Dios fue maravilloso y Dios me dio años más de vida. La operación duró 7 horas, la recuperación duró 4 meses, y a los 25 días de recibir el resultado de la patología, la gloria de Dios se manifestó y mi milagro fue una realidad. Me quitaron el riñón izquierdo. El tumor era canceroso, pero estaba encapsulado y ni la cápsula del tumor tenía cáncer. ¿Qué es el tratamiento a seguir, doctor? ¿Quimioterapia? No, ya te quitamos el riñón, porque todo el biopsiado de los otros órganos están libres de cáncer. Llevo 14 años. Dios me dio más fuerza que la que me había dado antes. Tengo un riñón que funciona por 4. He viajado por los países más que nunca. Yo el lunes llegué de México de ministrar 5 días sin parar. El martes a las 10 de la mañana tenía que predicar en un desayuno pastoral. El miércoles tenía que predicar en mi iglesia y en la noche en las asambleas de Dios. Jueves en las asambleas de Dios. Viernes me vine para acá y no he parado. Y Dios sanó mi vida. Y a Él toda la gloria y toda la honra. Diga conmigo: un milagro te prepara para ver la gloria de Dios en el siguiente proceso. Pero hace exactamente 4 años atrás, a mi esposo le dio un dolor que lo dobló y nos tocó llevarlo a la clínica. Entramos y no salimos. Y por su color que tenía y por el dolor tan intenso, después de la ecografía que no salió nada, después del TAC que no salió nada, pero los médicos me llamaron y me aseguraron que mi esposo tenía un cáncer de páncreas. Tuvieron que hacer otro examen tan profundo que hubo que anestesiarlo. Y en ese examen es como una camarita interna. Y el resultado es que tenía un cáncer de páncreas. Y los que saben aquí, el cáncer de páncreas es irreversible. Los médicos dieron 1 mes de vida, 1 mes de vida.
Máximo, posiblemente, si se operaba, podían alargar a 3 meses. Fue una batalla muy dura. Yo creo que cuando pasé mi valle, aunque fue muy duro, con este valle fue peor. Y yo sentí que la vida se me iba con el hombre que para aquel entonces había vivido 46 años siendo amada, siendo cuidada. Ahorita ya tenemos 50 años. Un hombre incomparable, mi Mardoqueo, el primer hombre que creyó en lo que Dios me ha dado y nunca se opuso, ayudó a cumplir el destino profético que Dios tenía sobre mi vida. Lloré lo que tú no te imaginas. El mío no lloré tanto. Fue un proceso duro, pero el de él yo lloré mucho. Y aparte de eso, porque Dios me preparó para este valle, estando ministrando en Nicaragua y terminando mi participación, llego al hotel buscando una palabra para predicar el miércoles. Y de esas cosas que los que estamos en este maravilloso ministerio sabemos que a veces tienes que pasar días y días buscando una palabra y a veces no llega. Pero esta vez, antes de regresar de Nicaragua, sentí una escritura de 2 de Corintios. La leo 3 veces y Dios me da el título, cómo atravesar la tribulación, me da la introducción, me da el primer punto, el segundo punto, el tercer punto y el cuarto punto, y me sale el bosquejo en 10 minutos. Y yo no lo podía creer. Agregados a ese bosquejo, a las divisiones de ese bosquejo, escrituras complementarias, cómo atravesar la tribulación. Punto número 1, el peso de la tribulación. Punto número 2, el tiempo de la tribulación. Punto número 3, el propósito de la tribulación. Punto número 4, cómo atravesar la tribulación. Wow, Señor, qué revelación. Fue maravilloso y todo me lo dio. Cuando Pablo dice que aunque este hombre interior se desgaste, el interior se renueva. Y luego dice, está diciendo, porque esta leve tribulación, el peso de la tribulación, momentánea, el tiempo de la tribulación, producirá en nosotros un cada vez más y mayor eterno peso de gloria, el propósito de la tribulación. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. La manera de pasar la tribulación. Wow, yo estaba plena el miércoles. Esto me lo dio el día jueves y yo dije, ya tengo la palabra para el miércoles. El lunes entramos en la clínica. Ya no salimos de la clínica. Y el miércoles me tocó ir a predicar, dejar mi esposo con mi hija en la clínica, ir a predicar. Y cuando yo dije, Señor, ¿qué predico? Esa palabra, pero es para ti, te la predicas tú, porque viene un proceso largo, pero verás mi gloria. Oh, Dios es maravilloso. Diga conmigo, un proceso te lleva a ver la gloria de Dios y a prepararte para otro milagro maravilloso. Y mientras se resolvía todo, y mientras todo, Dios nos puso en las manos del más excelente cirujano, de lo mejor que hay en Colombia, monteriano. Él nos explicó todo, los riesgos tan tremendos de esa operación, que mi esposo, delante de los hijos y de los nietos, mi esposo dijo, doctor, si no me opero, si no te operas, los dolores serán intensos. Y él dijo, si salgo antes de la hora, ya no habrá nada que hacer. ¿Usted sabe cómo fue esa hora? Pero antes de ir a la operación, como el milagro anterior te prepara para el otro milagro, clamábamos. Una mañana entré en la presencia del Señor llorando y le dije, Señor, sánalo. Señor, aún tú puedes hacer que no pase por la operación. Señor, dale más años de vida. Clamé por él. Y en la prueba Dios te confronta con muchas cosas.
Y una de las cosas con que yo fui confrontada en esa prueba fue con la soberanía de Dios, que a veces no lo entendemos. Oh, Dios lo va a hacer, yo declaro y va a hacer y recíbelo sí, claro, es nuestra parte. Pero sabes, a veces Dios no responde como le pedimos. Escucha, Dios no responde. Es por eso que tenemos que enseñar equilibrio. Porque he tenido que orar por hijos que hasta les profetizaron que su mamá saldría del cáncer. Hasta les profetizaron que la verían predicando y murió. Y no quieren saber nada del evangelio por una fe herida. Y esa mañana, cuando le clamé al Señor: sana a mi esposo, tú lo puedes hacer, lo hiciste conmigo, lo puedes hacer con él. Y Dios me habló. ¿Y sabe lo que Dios me dijo? Solo me contestó eso: y si no lo sano. Y eso para mí fue un choque. Y si no lo sano. Y yo quedé frenada. Y si no lo sano. Y yo esa mañana dije yo: amén, después vengo. Y todo el día mientras estaba en la clínica: y si no lo sano. Y yo veía a mi esposo: y si no lo sano. Al día siguiente volví a la presencia del Señor y le dije: si no lo sanas, seguiré amándote apasionadamente y seguiré sirviéndote apasionadamente. Y te tengo que decir esta mañana lo que te dijeron los tres jóvenes ante Nabucodonosor: Él puede librarme de este horno de fuego, pero si aún no me librare, yo seguiré creyendo en ti y amándote a ti. Escuche bien, escuche bien. Usted necesita una fe equilibrada. Usted necesita crecer en el Señor de una manera equilibrada. Iglesia del Señor, vienen días más duros que los que hemos visto. Viene oscuridad sobre la tierra. No podemos negar, no te puedo decir que las cosas van a ser color de rosa. Van a venir tiempos muy duros. Atacando nuestras generaciones, claro que sí. Pero sabes que en estos días oscuros, si tú eres formado y formada en esta maravillosa palabra, tendrá que cumplirse también la palabra de Isaías. En los días más oscuros, cuando tinieblas cubrirán la tierra y cuando oscuridad venga sobre las naciones, sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros resplandecerá su gloria. Y eso no quiere decir que no ocurran cosas. Porque los días que vienen vamos a tener que ser confrontados con nuestra fe. Ya no hablo de una fe en dimensión de milagros, es en lo que creemos. Acabo de estar en Monterrey compartiendo con una mujer incomparable, misionera con su esposo en un país musulmán, 4 hijos, un hombre incomparable, amado por la comunidad donde Dios los había llevado. Y hace 4 años vino Al Qaeda y mató a su esposo. Y la obra estaba tan hermosa. ¿Sabes qué? La sangre que quedó en la tierra, la comunidad que ellos habían ganado para Cristo, lloraron a este hombre. Era un verdadero misionero. Y sabe que ellos preguntaron al Dios que habían conocido por qué. No le diga a alguien: no pregunte por qué. En la prueba se vale preguntar por qué. Era una zona donde no llueve sino cada 10 años. Y cuando llueve, llueve llovizna, no más. Y ese día, frente a esa sangre, cuando le dijeron a la viuda: ¿por qué?
Ella dijo: porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si cae y muere, llevará mucho fruto. Y cuando ella terminó de decir esas palabras, empieza a llover que nunca había llovido. Tempestad. Llovió toda la tarde, llovió toda la noche, y la gente vio la sangre hundirse con el agua. Han pasado 4 años y Dios ha levantado en ese lugar una congregación y ha alcanzado otros pueblos con el evangelio. Aquella viuda jamás retrocedió. Los hijos de esa viuda jamás retrocedieron. Los hijos de esa viuda hoy están trabajando para el Señor. Y Dios le envió otro hombre con un llamado a ese lugar, viudo también, misionero de la misma red misionera, y los casó. Y los dos ahora extienden el evangelio por todas partes. Amados, estos son los días que aún en Colombia, escuchen, Colombia ya se está dando. Vamos a tener que ser confrontados con la fe. Acabamos de pasar un no al referéndum. Cuando escribí a la doctora Vivian Morales, le dije: esto no es una derrota. Dios demandaba que la iglesia dijera no a la adopción de niños por parejas homosexuales. Y tú levantaste tu voz junto con la iglesia, que ellos decidan sí. Dios juzgará a la iglesia cuando no hable, pero si la iglesia habla, Dios juzgará al gobierno y Dios juzgará a los que dijeron sí. Entiéndanme, pero vamos a ser confrontados cada día más y necesitamos crecer en la dimensión de fe real para ver sus milagros, pero para mantenernos en pie. Mi esposo entró a la operación. Estábamos todos allí en la sala. Esa primera hora fue tremenda, orando, clamando. Y cada rato en la Reina Sofía se abre la puerta y la enfermera dice: los familiares. Y cada que se abría esa puerta, en ese lapso, los familiares. Y yo decía: Señor. Y pasó la hora y no fuimos nombrados. Y pasaron 2 horas y no fuimos nombrados. Y pasaron 4 horas y no fuimos nombrados. Y pasaron 6 horas y no fuimos nombrados. Y pasaron 10 horas y no fuimos nombrados. Y ya me preocupé porque no habíamos sido nombrados. Entonces nos acercamos con mi hijo y mi hermano mayor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no nos llaman? No, ya va a salir de la operación. Pero todo fue un éxito. Un milagro, diga conmigo, un milagro te lleva a la dimensión de otro milagro. Y cuando salió 10 horas de operación, el doctor dijo: la operación fue un éxito. Tan hermoso el milagro y tan hermosa la operación. Él dijo: me demoré porque la primera sutura no quedó bien. Y yo dije: no me gusta. Y la segunda tampoco me gustó. Quería dejarlo perfecto. Hubiera podido salir chueca la sutura, estaba bien. Pero él dijo: quería perfecto. Y pasaron 30 días y salió la patología. Y escuché, y la patología de todo el vaciado, le quitaron 30% de páncreas, vesícula, duodeno, intestinos. Y la patología de todo, no había cáncer en ninguno de los otros órganos. Escuche esto, el tumor sí era canceroso, pero el cáncer apenas comenzaba.
manifestó todo lo de un cáncer terminal, pero apenas comenzaba. Déjeme decirle las cosas que hace el Dios soberano de la gloria. Aplauda al Rey de Gloria. Dele un aplauso grande, glorioso. Pero déjeme explicarle cuál fue el milagro. Mi esposo nació con una anormalidad que nadie sabía hasta que lo abrieron. Eso no salió ni en los exámenes. Cuando el médico lo abre y nos cuenta qué pasó, dice que él nació, los conductos que unen hígado y que sacan bilis, cada conducto en nuestro cuerpo es de este grosor. Los conductos de él nacieron atrofiados del tamaño de 2 milímetros. Vivió así bien toda su vida, nadie sabía. Pero al llegar este tumor, era más pequeño que una lenteja. El tumor pequeñito taponó los conductos de 2 milímetros, devolvió la bilis, tomó el color amarillo, hizo el efecto de un cáncer terminal, que cuando el cáncer de páncreas duele es que ya no hay nada que hacer. Pero en él comenzaba a poderse hacer. Llevamos 4 años y medio, acabamos de pasar el control de 4 años y medio. Y cada vez que llegamos donde el doctor Arnold, cada 6 meses el TAC, cada 6 meses todos los exámenes, y él sale a ver su trofeo y lo abraza. Y cuando pone los resultados del TAC en su pantalla, en el computador, él empieza y dice: esto está maravilloso, esto está increíble, mire ese páncreas, mire ese hígado, mire esos pulmones. Definitivamente, Hernando, como tú dices, tú eres un milagro de Dios. Amados, dígalo, un milagro te lleva a la dimensión de otro milagro, y Dios manifestará su gloria en tu vida. Ese lema que Dios le dio no es casualidad, no es coincidencia. Me gustó. Una fe real, una fe genuina, una gran fe. Si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Voy por mi milagro. Nadie me detendrá, ni lo que dice la ley, ni lo que dicen los sacerdotes, ni lo que dicen los médicos, ni lo que dice. Nadie me puede detener. Yo voy por mi milagro. Esa es la clase de fe que Dios anhela que su pueblo tenga. Una fe centrada en la verdad de Dios, una fe que crece en la medida que vemos lo que la palabra de Dios dice, una fe que la podemos poner en práctica, una fe que no depende del predicador, que no depende de la predicadora, que no depende del profeta, que no depende del apóstol, una fe que solo depende del apóstol de los apóstoles, del Rey de Reyes. Es poner nuestra mirada en Él y creerle, porque para Dios no hay nada imposible. Quiero que se ponga en pie esta mañana, por favor. Mientras cantamos esta canción, no hable con nadie. Permítame ministrar esta palabra después de que cantemos. Pero tome la palabra y tome la canción y declaremos esto con música, que le creemos a Él. Y que no importa cuál sea tu situación, hoy puede ser el comienzo de una gran victoria. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Si tan solo tocar el borde
libre sería, lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, nombre sin igual. Jesús, nombre sin igual, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Sí, Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en la tierra en el que podamos ser salvos y podamos ser sanados y podamos ser liberados, sino en tu nombre. Y declaramos que para ti no hay nada imposible, Señor. Declaramos en esta tarde que te creemos, Jesús. Dígaselo allí. Te creo, Señor, te creo, te creo. Repítalo, te creo, Señor. Y piense en su necesidad en esta tarde. Piense en el milagro que usted necesita. Yo no le hablo de cualquier necesidad sencilla. Siento que en esta tarde necesitamos creerle por cosas imposibles, por situaciones extremas, por enfermedades diagnosticadas como la que te compartía, incurables como la de esta mujer, por situaciones en el hogar que tú viniste aquí a este congreso diciendo: Señor, dame una palabra con la que pueda alentar mi corazón. Y el Señor te ha venido hablando desde anoche, desde esta mañana, esta tarde, alineando tu fe, quitando tus dudas, tus temores, tus desesperanzas, tus miedos. Y esta tarde, mientras escuchábamos de esta mujer que quedó registrada en la palabra, no dice su nombre, pero habla de la grandeza de su corazón, que en medio de los imposibles y de la desesperanza, su fe se levantó para ver su milagro hecho realidad. Y su milagro
llevó a la dimensión de fe de un religioso, de un hombre que por años su mente y su corazón estaban en la religión. Y la religión te da una imagen pálida de Dios. Pero Jairo fue levantado en fe a través del milagro que él había palpado, y pudo ver que lo que estaba muerto fue resucitado. En esta tarde Dios puede resucitar lo que en tu vida, lo que en tu casa, lo que en tu familia, lo que en tu negocio está muerto. Y Dios puede liberarte de toda opresión, tanto física como emocional, como material. Levante su mano derecha y vamos a creer, y tú mismo vas a orar. Te vas a alinear con Dios, vas a hablarle a Dios. Yo no voy a orar por tu necesidad porque yo no la conozco, pero tú la conoces. Vamos, Él quiere oír tu voz. Levanta tu carga delante de Él. Abre tus labios y en voz alta ora. Ora y dile específicamente el milagro que tú necesitas. Hombres, mujeres, levanta tu petición específicamente. Dile en esta tarde: Señor, levanto de ti mi necesidad, porque tú puedes hacer un milagro como el que hiciste en esta mujer. Vamos, levante esa necesidad, levante ese hijo por el cual usted ha clamado tanto tiempo y no ha visto nada. Levante ese negocio que se le está derrumbando, esas deudas que le están ahogando. Levante la solución de Dios para esas deudas. Levante esa falta de trabajo, esa puerta cerrada. Levante en esta tarde su familia, esas relaciones que se han dañado, esas relaciones que están destruidas, esa mala relación con tu madre, con tu padre, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Dios sana nuestras relaciones. Levanta en esta tarde ese problema físico que tienes, eso que el médico te ha dicho lo que tienes, esa diabetes, esos quistes, esa infertilidad. Tú mismo clamarás y el Señor te oirá. Vamos, levanta tu necesidad allí y dile: Señor, obra en esta tarde tu milagro. Obra, te creo. Dile: te creo, te creo, te creo. Nada hay imposible para ti. Repítalo allí: nada hay imposible para ti. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que hiciste con esta mujer, también lo puedes hacer hoy. Señor, lo creo. Señor, lo creo. Camino hacia mi milagro. Extiendo mi mano y toco el borde de tu manto, para que al instante el poder de Dios fluya. Oh, Rasha Catalabashenda. Empiece a orar en lenguas allí. Créale al Señor. Oh, Rebasa Catarabacan. Lo sobrenatural de Dios venga sobre nuestra vida. Lo sobrenatural de Dios nos toque. Él, glorifícalo a Él. Glorifícalo a Él. Glorifícalo a Él. Glorifícalo. Padre, oramos que nuestras mentes y nuestras emociones se alineen con tu palabra bendita. Oh Señor, pedimos milagros, milagros, toques palpables, esa puerta que está cerrada, ábrela, Señor, por el poder de tu nombre. Sí, Señor. Y ahora levantamos nuestras dos manos y te comenzamos desde ahora a dar gracias. A dar gracias por la respuesta que vendrá. Aunque mañana no vea nada, aunque en 10 días no vea nada, te creo, Señor. Dígale ahí: te creo. Esperaré en paz y esperaré en gratitud, porque tú eres el Dios que escucha la oración. Gracias, Señor. Muchas gracias. Dale gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. Porque delante de ti
Vamos, ¿por qué no le da un aplauso bien fuerte al Señor por la vida de la pastora Igna? ¿A cuántos Dios les ha hablado hoy? Amén. Algo que pasa cuando el Señor está en la casa, dile que está al lado,